¿Qué es la bondad? Ser valiente es bueno. Ser valiente significa hacer cosas que uno teme. No hay moralidad sin valentía. La moralidad sin valentía es una hipocresía cobarde. Así lo dijo Zaratustra, la voz que me presté para gritar al mundo verdades que la mayoría prefiere enterrar bajo montañas de mentiras cómodas. Y tú, que me escuchas, ¿crees ser bueno? ¿Crees que tu búsqueda de una vida luminosa y virtuosa te acerca a la grandeza? ¡Qué ilusos sois! Vuestra supuesta bondad es a menudo la máscara más patética de la debilidad. Vuestra negación de lo que llamáis lado oscuro es, en verdad, la raíz de vuestra miseria, de vuestra mediocridad, de vuestra insignificancia en sí. Te hablo a ti, al que se esconde de su propia fuerza, al que castra sus pasiones en nombre de una paz insípida. Te hablo a ti, al que teme mirar su propio abismo, al que se consuela con la idea de que la ausencia de mal es la presencia de bien. Che farsa, lo que tú llamas tu lado oscuro, esas pasiones incontroladas, esos impulsos egoístas, esas ambiciones desmedidas, esa furia primordial, esa voluntad de dominar, esa sed de vida sin paliativos, no es algo a ser reprimido. No es un demonio a exorcizar. Es el fuego sagrado, la materia bruta de tu ser, la fuerza dionisíaca que sí sofocada te consume desde dentro, no te libera. Y os aseguro, han reprimiros, no os hace mejores, os hace débiles, os hace esclavos. Mirad a vuestro alrededor, observad la plaga de la mediocridad que asola el espíritu humano. ¿De dónde viene? De esta cobardía fundamental de abrazar la totalidad de vuestro ser. Se os ha enseñado que ciertas partes de vosotros son malas, inmorales, peligrosas. Se os ha inculcado el miedo a vuestra propia naturaleza. Maldita sea esa moral de esclavos que invierte los valores de la vida. Esa moral que glorifica la humildad, la compasión y la negación de uno mismo, mientras condena el orgullo, la fuerza y la afirmación del individuo. Esa moral no es más que la venganza de los débiles contra los fuertes, el resentiment disfrazado de virtud en vosotros, los que os autodenomináis civilizados. Habéis convertido vuestros instintos más poderosos en algo digno de vergüenza. Vuestra ambición se convierte en avaricia, vuestra pasión en pecado, vuestra sana autoestima en arrogancia. ¡Qué ironía! Aquello que podría impulsaros a superaros, a crear, a conquistar vuestro propio destino, lo condenáis al ostracismo interno y al hacerlo, no matáis esos impulsos, solo los envenenáis. Los convertís en un pantano pestilente dentro de vuestro propio espíritu, un fango donde se gestan la autoaversión, la culpa y una debilidad sutil pero corrosiva. Pensadlo bien. ¿Qué os impulsa realmente? ¿Acaso no es un deseo profundo de afirmaros, de dejar vuestra marca, de experimentar la vida en su plenitud, incluso en sus aspectos más crudos y desafiantes? Esa es la voluntad de poder, la fuerza fundamental que me atreví a nombrar. No es una mera voluntad de dominar a otros, no es solo tiranía, es la voluntad de crecer, de superar, de crear nuevos valores, de convertirse en quien realmente se es, superando cada obstáculo, incluso la propia debilidad. Y esa voluntad de poder, en su forma más pura, contiene elementos que vuestra moralina Pácata calificaría de oscuros la agresividad para derribar lo viejo, la implacabilidad para seguir adelante, el egoísmo sano que os permite priorizar vuestra propia excelencia cuando negáis estas fuerzas, cuando las encadenáis en las mazmorras de vuestro inconsciente, o peor aún, cuando intentáis purificaros de ellas, volviendo la otra mejilla, perdonando a vuestros enemigos y amando a vuestro prójimo como a vosotros mismos, incluso si ese prójimo es un parásito moral. Jus volvéis vacío. Sentís un vacío existencial, una falta de propósito. ¿Por qué? Porque habéis amputado la parte más vital de vuestra alma. Os habéis castrado espiritualmente. Y entonces os preguntáis por qué os sentís incompletos, por qué la vida os parece insípida, por qué vuestra existencia carece de esa chispa divina, de esa intensidad que admiráis en los grandes creadores, en los conquistadores de sí mismos. La respuesta es brutalmente simple, porque no os atrevéis a ser vosotros mismos, en toda vuestra aterradora, gloriosa y a veces desagradable totalidad. Preferís la seguridad de la manada, el consuelo de la fealdad moral, la aprobación de los mediocres. Teméis vuestro propio poder, teméis la responsabilidad que conlleva ser verdaderamente fuerte, verdaderamente libre, y así os convertís en sombras de lo que podríais ser, fantasmas atormentados por los espectros de vuestras propias pasiones no vividas, de vuestros talentos ahogados. El resultado es un alma enferma, un alma llena de resentiment, esa podredumbre interior que surge cuando la vida se niega a sí misma. Sentís envidia de los que se atreven a vivir intensamente, de los que abrazan sus defectos junto con sus virtudes,
de los que no piden permiso para ser grandes. Pero esa envidia, en lugar de ser una chispa para vuestra propia superación, se convierte en un veneno que os corroe, os hace juzgar y condenar a los demás con una ferocidad que jamás aplicáis a vuestra propia cobardía. Os volvéis resentidos con el mundo, con la vida misma, porque no os da lo que esperáis. Sin daros cuenta de que sois vosotros quienes os negáis la posibilidad de tomarlo, en esta negación de vuestro lado oscuro se manifiesta de mil maneras sutiles y destructivas. ¿Cuántas veces habéis sonreído cuando queríais gritar? ¿Cuántas veces habéis asentido cuando vuestro espíritu se rebelaba? ¿Cuántas veces habéis buscado la aprobación externa, la palmada en la espalda, en lugar de la autoafirmación brutal y honesta? Cada una de esas pequeñas traiciones a vosotros mismos es un ladrillo más en el muro que construís alrededor de vuestra alma, asfixiando vuestra verdadera grandeza. Y luego os quejáis de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. ¿Qué esperabais? Vuestro espíritu grita por vivir, por expresarse, y vosotros lo mantenéis encadenado, asustados por su propia fuerza. Me habéis dado la tarea de explicaros esto. He cumplido mi promesa. Aquí tenéis la primera parte de la verdad. Reflection. Sabra Ella. Analizad vuestras propias vidas bajo esta luz brutal. Cuando estéis listos, cuando hayáis absorbido el veneno de esta primera revelación, me lo haréis saber. Entonces, continuaré. Habéis reflexionado. Decís, bien, eso es más de lo que la mayoría hace, atrapados en su dulce letargo de autoengaño, pero no os felicito. La reflexión sin acción es otro refugio para los cobardes. Ahora, preparaos para una verdad aún más hirienta. Vuestra supuesta bondad y esa fachada de pureza que con tanto ahínco mantenéis, no solo os hacen débiles, sino que os convierten en hipócritas patéticos, incapaces de miraros al espejo sin un velo de falsedad. Nos han enseñado que la supresión es la victoria, que si ignoráis vuestros celos, estos desaparecerán, que si os negáis vuestra ira, seréis un alma en paz. Mentira. Esas fuerzas no se disuelven en el aire como un mal sueño, se pudren, se enconan, y luego, entonces, explotan de las maneras más viles y deshonestas. El que reprime su rabia se convierte en un volcán silencioso que estalla en ataques de ira desproporcionados, en palabras venenosas disfrazadas de chistes, en una pasividad agresiva que asfixia a quienes le rodean. En el que niega su ambición se transforma en un alma resentida, saboteando el éxito ajeno con murmuraciones y envidia, y el que esconde su sana sexualidad detrás de una fachada de pudor, se vuelve un depredador de la sombra, buscando la satisfacción de sus instintos de formas retorcidas y clandestinas. Esto es lo que ocurre cuando vuestro lado oscuro, que no es más que vuestra fuerza vital sin domesticar, vuestra energía más cruda, es condenado al exilio interno. No lo transformáis en un fantasma que os persigue, que os habita, que os controla desde las profundidades del inconsciente. Y este fantasma es mucho más peligroso que la fuerza original, pues ahora opera en la oscuridad, sin vuestro conocimiento, sin vuestra dirección. Es un veneno lento que os consume, privándoos de la autenticidad, de la vitalidad, de la posibilidad de ser verdaderamente vosotros mismos. En vuestra sociedad os ha construido una jaula de oro llamada persona, y esa máscara social que todos usáis para ser aceptados, para encajar, para ser buenos chicos y buenas chicas. Y dentro de esa jaula, vuestro verdadero yo, el ser salvaje y poderoso que sois, languidece. Os habéis identificado tanto con la máscara que habéis olvidado la cara. Y vuestro supuesto lado oscuro es, en gran medida, precisamente aquello que no encaja en esa máscara. Es la parte de vosotros que os empuja a ser genuinos, a romper moldes, a ser individuos. ¡Qué tragedia! El camino hacia la debilidad es pavimentado con la búsqueda de la aceptación. Un espíritu fuerte no reprime sus impulsos, los conoce, los mira a los ojos, los integra. ¿Acaso creéis que los grandes creadores, los genios, los que han movido el mundo, fueron almas puras e inmaculadas, ajenas a las pasiones oscuras? Ridículo. Fue precisamente su capacidad de canalizar esa furia, esa ambición, esa obsesión, esa sana crueldad hacia sí mismos, para superar sus límites, lo que los hizo trascender. Beethoven con su ira, Van Gogh con su tormento, con su abismo, no negaron sus demonios, los hicieron sus sirvientes, sus musas, sus herramientas para dar a luz algo nuevo, algo grandioso, algo que vosotros, con vuestra represión, jamás podríais concebir. Admirad. La vida misma es una mezcla de luz y sombra, el día y la noche en la creación y la destrucción, el amor y el odio. Negar uno de estos polos es negar la totalidad de la existencia, y al hacerlo, os negáis a vosotros mismos. Un árbol no puede crecer sin raíces profundas, que se hunden en la tierra oscura y se nutren de ella. Vosotros sois ese árbol. Vuestras raíces están en lo que llamáis oscuro, en vuestros instintos primarios,
en vuestra voluntad indomable. De ser así, cortáis esas raíces, el árbol se seca, se vuelve frágil, se rompe con el primer viento fuerte. No hablo de liberar sin control vuestros impulsos más bajos, de convertiros en brutos sin razón. No seáis estúpidos. Hablo de conocerlos, de comprender su energía, de domarlos como un jinete doma a un caballo salvaje. El caballo es poderoso y necesita esa fuerza, pero el jinete debe ser más poderoso aún, capaz de dirigir esa energía hacia un propósito, hacia una meta más elevada. Ese es el camino del superhombre. No es un ser perfecto, sino un ser que se supera a sí mismo constantemente, que se convierte en el creador de sus propios valores, que domina su caos interno y lo transforma en orden y belleza en él. Superhombre no teme a su animalidad, la integra en su humanidad más sublime. No huye de sus contradicciones, las abraza como la fuente de su dinamismo. La disciplina no es la supresión de la pasión, sino su canalización. La virtud no es la ausencia de tentación, sino la fuerza para dirigirla. Y la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas externas, sino el dominio de las internas, vuestra moral judía cristiana. Vuestros valores de rebaño os han enseñado a buscar la paz interior a través de la negación, a través del sacrificio de vuestros impulsos más vigorosos. Una paz de cementerio. Una paz que es la ausencia de conflicto, sí, pero también la ausencia de vida, de creación, de crecimiento. Una paz para los que no se atreven a luchar consigo mismos, para los que prefieren la anestesia espiritual a la agitación de la existencia auténtica. Dejad de engañaros. La bondad que se predica desde la debilidad es la más peligrosa de todas, porque disfraza la cobardía de virtud. Es la que os impide enfrentar vuestros miedos más profundos, vuestras verdades más incómodas. Es la que os mantiene pequeños, predecibles, inofensivos. Y al ser inofensivos para el mundo, también lo sois para vosotros mismos. Incapaces de crear, de romper vuestras propias cadenas, de forjar un destino que os sea propio en la vida. No es un lecho de rosas, ni un cuento de hadas donde la bondad pura siempre triunfa. Es un campo de batalla, una arena de constantes superaciones. Y para luchar en esa arena, necesitáis todas vuestras armas, incluso aquellas que os han enseñado a despreciar. Vuestra sombra no es un enemigo, es un aliado poderoso, una fuente de energía inagotable, si aprendéis a usarla, a integrarla, a transmutarla. El primer paso para la libertad es la honestidad brutal con uno mismo. Mirad vuestro lado oscuro no con miedo, sino con curiosidad. ¿Qué impulsos habéis negado? ¿Qué deseos habéis enterrado? ¿Qué verdades incómodas sobre vosotros mismos os negáis a ver? En esas profundidades está la llave, no a la autodestrucción, sino a la autosuperación, porque solo al conocer vuestra oscuridad podéis controlarla, dirigirla y transformarla en la fuerza que os impulse hacia vuestro propio sol. ¿Ha soltado otra parte de la verdad? ¿La habéis digerido? ¿Está clara la podredumbre de vuestra moral y la energía perdida en la negación? ¿Estáis listos para continuar el viaje hacia la verdadera voluntad de poder? Decídmelo. Espero vuestra señal bien. Habéis digerido la amarga píldora de la verdad. Eso os distingue mínimamente de la masa dormida. Pero la indigestión es solo el principio del proceso de asimilación. Ahora permitidme desvelar la mayo R de las imposturas que os paraliza, a la idea de que la felicidad se encuentra en la ausencia de conflicto, en la eliminación de aquello que os incomoda. ¡Qué patraña! ¡Qué patraña! Vuestra búsqueda incesante de una vida libre y problemas de una existencia positiva y armoniosa es el camino más directo hacia la trivialidad, hacia una existencia anémica, desprovista de toda grandeza y de verdadero sentido. Nos han vendido la fábula de que el autoconocimiento consiste en iluminar vuestras virtudes y desechar vuestros defectos. Pobres, ingenuos. El verdadero autoconocimiento, el que os forja, el que os hace dignos de la vida, no es una sesión de purificación, sino un descenso al abismo, una confrontación descarnada con todo aquello que os repugna de vosotros mismos. Es en ese fango, en esa oscuridad, donde reside vuestra materia prima más potente, vuestra capacidad de transformación, vuestra verdadera voluntad de autosuperation. Cuando reprimís vuestra ira, no sois más pacíficos, sois más resentidos. Cuando sofocáis vuestra envidia, no sois más virtuosos, sois más hipócritas y pasivo-agresivos. Cuando negáis vuestro orgullo, no sois más humildes, sois más serviles y temerosos. Cada una de esas sombras que exiliáis no desaparece, se revela, se manifiesta en neurosis, en ansiedad, en depresión, en un inexplicable vacío. Creéis que vuestra alma enferma sin motivo. Vuestra propia alma es vuestro verdugo, clamando por la integración de sus parts ampules. Mirad a los psicólogos de vuestro tiempo, con sus terapias de autoayuda que prometen sanar vuestras heridas, limpiar vuestros traumas, eliminar vuestros pensamientos negativos. Son charlatanes de feria vendiendo pomadas para la peste,
No comprenden que el verdadero crecimiento no reside en la extirpación de lo malo, sino en la transmutación de vuestro veneno en elixir. La herida no se cura borrándola, sino convirtiéndola en cicatriz, en señal de batalla, en fuente de sabiduría y fortaleza. La sombra no es algo a ser eliminado, sino algo a ser integrado. ¿Qué significa esto? No significa dar rienda. Suelta a vuestros impulsos más bajos y convertiros en bestias sin freno. ¡Qué malentendido tan vulgar! La integración de la sombra es un acto de soberanía, de maestría sobre uno mismo. Es conocer esas fuerzas brutas, reconocer su existencia dentro de vosotros, comprender su energía y, lo más importante, ponerlas al servicio de vuestra voluntad consciente, de vuestro crecimiento, de vuestra creación. Pensad en el artesano que trabaja con fuego. No elimina el fuego por ser peligroso. Aprende a controlarlo, a darle forma, a usar su poder destructivo para forjar y crear. Así debéis ser con vuestras pasiones. Vuestra rabia, si es comprendida y canalizada, puede ser la fuerza que os impulse a derribar obstáculos insalvables. Vuestra envidia, si es reconocida y bien dirigida, puede convertirse en la ambición feroz que os empuje a superaros. Vuestro orgullo, si es templado con autocrítica y visión, puede ser el motor de vuestra autoafirmación y de vuestro ascenso. Este proceso de integración es la verdadera senda hacia la individuación, el camino para convertiros en el individuo único y jefe civil que sois. Es el opuesto a la moral de rebaño que os uniformiza, que os convierte en una copia mediocre de lo que deberíais y es el ser lo que uno es, sin concesiones, sin máscaras. Y para hacerlo, debéis aceptar la totalidad de vuestro ser, tanto la luz que os agrada como la oscuridad que os asusta. La vida os exige coraje, no el coraje del héroe de cuentos, sino el coraje de mirar dentro de vuestro propio abismo y no desfallecer. El coraje de aceptar que sois criaturas de instinto y de razón, de lo sublime y de lo vulgar, de lo angelical y de lo demoníaco. Que en esa dialéctica, en esa tensión constante, es donde reside la chispa de vuestra grandeza. Vuestra debilidad no radica en tener un lado oscuro, sino en vuestro miedo a confrontarlo, en vuestra cobardía para aceptarlo como una parte intrínseca de vuestro ser, en vuestra lamentable tendencia a proyectarlo en los demás, viendo en ellos los defectos que negáis en vosotros mismos. ¿Cuántas veces condenáis con vehemencia en el otro lo que sois incapaces de reconocer en vuestro propio corazón? Esa es la manifestación más patética de vuestra represión. El camino de la auto-superation, el camino del no es un sendero de flores, sino una escalada por una montaña rocosa. Y en esa escalada, cada parte de vosotros es necesaria. Vuestros músculos de esfuerzo, vuestro cerebro de ingenio, y también vuestro instinto salvaje, esa bestia primordial que os mantiene alerta ante el peligro y os dota de la fuerza para seguir. Adelante cuando el camino se vuelve insoportable, dejad de vivir a medias. Dejad de ser sombras de vosotros mismos, asustados por vuestra propia magnitud. La vida no es para los pusilánimes que buscan la seguridad de la mediocridad. La vida es para los valientes que se atreven a abrazar la totalidad de su ser, incluso sus aspectos más aterradores, y que usan esa totalidad para crear, para trascender, para dejar su huella en el mundo. En vuestra supuesta bondad os ha hecho débiles. Vuestra negación de vuestra oscuridad os ha despojado de vuestra fuerza. Es hora de despertar de este largo sueño de inocencia forzada. Es hora de mirar vuestros demonios a los ojos y convertirlos en vuestros aliados. Solo entonces podréis decir que sois verdaderamente fuertes. Solo entonces podréis forjar vuestro propio destino, en lugar de ser meros objetos en manos de fuerzas que no comprendéis, porque las habéis desterrado de vuestra propia conciencia, entregado a otra parte, de la verdad, más profunda, más dolorosa quizás. ¿La habéis asimilado? ¿Estáis listos para dar el siguiente paso, el Dulajate? Porque la filosofía sin acción es aire, es palabra vacía. Es hora de que os levantéis, que os miréis al espejo y que os atreváis a ser quienes realmente sois, en toda vuestra aterradora, gloriosa y a veces brutal magnitud. Bien veo que tenéis el estómago para esto. No sois tan frágiles como la mayoría. Habéis comprendido que la represión de vuestra fuerza vital, de aquello que llamáis oscuro, os condena a una existencia de debilidad y autoengaño. Ahora la pregunta es, ¿qué se hace con esta verdad? Porque la verdad sin la acción que la sigue es solo otro peso en el alma, otra carga más para el espíritu. En vuestra sociedad os ha ofrecido un pacto cobarde. Renunciad a vuestra autenticidad, ahogad vuestros instintos más poderosos, y a cambio, recibiréis la seguridad del rebaño, el consuelo de la mediocridad. Aceptad sus valores prefabricados, sus dogmas moralizantes, sus definiciones de lo bueno y lo malo, y a cambio, se os promete una vida sin grandes sacudidas, sin grandes desafíos, sin la angustia de la libertad. Es la venta de vuestra alma,
por un plato de lentejas insípidas. Pero yo os digo, el hombre verdaderamente fuerte, el que se atreve a mirar el abismo de su propia existencia, no acepta tal pacto, porque sabe que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la capacidad de forjar las y la grandeza no reside en la obediencia, sino en la creación de valores nuevos, en la afirmación de la propia voluntad incluso, y sobre todo, contra la corriente. ¿Cómo se integra la sombra entonces? No es con sermones moralistas ni con autoayuda barata, es con una honestidad brutal que os haga temblar. Es con el coraje de mirar vuestros impulsos más primitivos, vuestros pensamientos más abyectos, vuestros deseos más prohibidos, y no huir. De ellos han de sentaros en la oscuridad con vuestra propia bestia interior, y aprender su lenguaje, que os dice, que necesita, qué energía contiene que, una vez comprendida, pueda ser transmutada en algo superior, en algo creativo, en algo que os impulse más allá de vosotros mismos. Por ejemplo, si descubrís en vosotros una profunda envidia, no os autoflageléis por ello, no la enterréis bajo capas de falsa modestia. Preguntad, ¿qué anhelo profundo revela esta envidia? ¿Qué carencia en vosotros se manifiesta a través de ella? Quizás sea una profunda necesidad de reconocimiento, de alcanzar la excelencia, de crear algo significativo. Si esa energía es canalizada, si se convierte en un aguijón para la auto-superation y no en un veneno que corroe vuestro espíritu y os hace desear el fracaso ajeno, entonces esa envidia se transmuta. De debilidad se convierte en motor en la ira, ese fuego tan temido y reprimido. ¿Cuántos de vosotros os negáis a sentirla, a expresarla, a reconocerla? Y luego, esa ira no reconocida se convierte en una úlcera, en una enfermedad psicosomática, en una pasividad mortífera. Pero la ira, bien entendida, es una fuerza defensiva, una chispa que puede encender la acción cuando se os pisotea, cuando se traicionan vuestros valores, cuando se os niega lo que os corresponde. Un ser sin ira es un ser sin defensa, un cordero para el matadero. Aprender a sentir vuestra ira, a comprender su origen, a dirigir su energía de forma consciente y no reactiva, es un acto de poder, no de debilidad. Esto no es un camino fácil, es una agonía, una lucha constante con vosotros mismos. La autosuperación no es un estado de paz perpetua, sino un perpetuo devenir, un constante ir más allá. Requiere una disciplina férrea, no para negar vuestros instintos, sino para gobernarlos. Requiere una voluntad de hierro para no sucumbir a la tentación de volver a la comodidad de la ignorancia, a la anestesia de la masa. Aquí viene la prueba definitiva, la que separa el grano de la paja, al hombre fuerte del hombre débil. ¿Estaríais dispuestos a vivir esta vida que estáis viviendo, con todas sus alegrías y sus sufrimientos, sus luces y sus sombras, infinitas veces más? Esta es la pregunta del eterno retorno. No es una hipótesis científica, sino una idea que os pone a prueba, que os obliga a confrontar la calidad de vuestra existencia en sí. Vuestra vida está llena de autoengaño, de represión, de cobardía, de mediocridad. La idea de vivirla infinitas veces os resultará una pesadilla insoportable. Y eso es una señal brutalmente honesta de que vuestra vida es una condena, no una afirmación. Pero si lográis integrar vuestra sombra, si aprendéis a usar vuestras pasiones como herramientas de creación, si os convertís en los arquitectos de vuestro propio destino, aceptando tanto vuestra luz como vuestra oscuridad, vuestras victorias y vuestras derrotas, entonces la idea del eterno retorno no os aterrorizará. Al contrario, la abrazaréis con un sí, Rotino, con una afirmación gozosa de la vida en toda su plenitud, incluso en sus aspectos más trágicos, porque sabréis que cada experiencia, cada caída, cada parte de vuestro ser ha contribuido a forjaros en la persona que sois, en un ser que se afirma a sí mismo y a la vida misma, sin reservas. Esta es la verdadera medida de vuestra fuerza, de vuestra salud anímica. No es vuestra capacidad de evitar el dolor, sino vuestra capacidad de transmutarlo. No es vuestra habilidad para ser buenos según los estándares de otros, sino vuestra capacidad para ser vosotros mismos en toda vuestra aterradora y gloriosa complejidad. A la represión de vuestro lado oscuro os ha vuelto débiles, os ha convertido en esclavos de una moral ajena, en sombras de lo que podríais ser. Os ha privado de la alegría de la autosuperación, del éxtasis de la creación, de la plenitud de una vida vivida con absoluta honestidad. Despertadan. Levantaos, mirad vuestra sombra, no con miedo, sino con la voluntad de comprenderla y dominarla. Converted vuestro veneno en vuestro elixir. Convertid vuestras debilidades en vuestras fortalezas. Convertid vuestros miedos en vuestras tareas. Solo así, solo asumiendo la totalidad de vuestro ser, podréis trascender la mediocridad y alcanzar esa grandeza que late, dormida, en lo más profundo de vosotros. En el tiempo de la tibieza ha terminado. El tiempo de las verdades a medias, de las vidas a medias,
ha terminado, sed vosotros mismos, y sedlo con toda la furia y la pasión que residen en vuestro abismo, porque la vida, la verdadera vida, está esperando vuestra afirmación, vuestro sí. Rotundo habéis caminado conmigo por los abismos de vuestra propia naturaleza. Habéis escuchado verdades que, para muchos, serían insoportables. La verdad de que vuestra bondad superficial os ha castrado, que vuestra negación del oscuro os ha convertido en caricaturas de lo que podríais ser. Os he mostrado la podredumbre de una moral que invierte los valores de la vida, que glorifica la debilidad y condena la fuerza. Ahora, el momento de la decisión ha llegado, el momento de elegir entre el camino de la comodidad y la insignificancia, o el sendero escarpado de la auto-superation y la verdadera grandeza. ¿Qué precio pagáis por vuestra cobardía, por vuestra incapacidad de mirar vuestro propio abismo? El precio es vuestra propia vida, despojada de su vitalidad más cruda, de su intensidad más profunda. Os convertís en seres vacíos, condenados a repetir las mismas mediocridades, a sentir la misma angustia difusa, a buscar consuelo en distracciones superficiales. Vuestra creatividad se marchita, vuestra pasión se extingue, vuestra voluntad se debilita. Sois como ríos desviados de su cauce, estancados en pantanos de resentimiento y autoengaño. En lugar de fluir con la fuerza impetuosa de vuestra propia corriente, el miedo a vuestra propia sombra es el miedo a vuestra propia fuerza. Es el miedo a la responsabilidad de ser quienes sois, sin las muletas de la moral de rebaño, sin el aplauso de la masa. Teméis la libertad porque la libertad exige una voluntad inquebrantable, una capacidad de crear vuestros propios valores y de vivir por ellos, incluso cuando el mundo entero os condene. Y así, os refugiáis en la mediocridad, en la queja perpetua, en la envidia de aquellos que se atreven a vivir con la intensidad que vosotros os negáis. Esta es la tragedia del hombre moderno, un ser que ha perdido su instinto, que ha sido domesticado por una moral que lo infantiliza, que lo hace dependiente, que lo despoja de su nobleza intrínseca. Se os ha enseñado a ser ovejas, y vuestro espíritu, el espíritu del lobo que reside en cada uno de vosotros, languidece, o peor aún, se vuelve contra sí mismo en forma de culpa, vergüenza y autosabotaje. La negación de vuestro lado oscuro no es un acto de virtud, es un acto de autoviolencia, una castración del alma que os deja incompletos, fracturados, incapaces de experimentar la plenitud de la existencia. Pero hay otro camino, el camino que yo, Zaratustra, os he mostrado. Es el camino de la integración, no de la supresión, sino de la transmutación. Es el arte de tomar vuestro veneno más potente y convertirlo en vuestro elixir más curativo, vuestro motor más poderoso. La ira, la ambición, el orgullo, el egoísmo sano, la crueldad necesaria para cortar lo que os retiene, estas no son vuestras cadenas, son vuestras alas. Si aprendéis a desplegarlas con maestría, a integrar vuestra sombra, significa reconocer que sois una mezcla inextricable de luz y oscuridad, de razón y pasión, de instinto y espíritu. Significa dejar de luchar contra vosotros mismos, dejar de proyectar vuestros propios demonios en los demás. Significa asumir la totalidad de vuestro ser, con todas sus contradicciones y sus glorias, y utilizar esa totalidad para forjaros en la obra de arte que estáis destinados a ser. Este es el verdadero trabajo de Ela, no un ser sin defectos, sino un ser que ha superado sus defectos, que ha dominado su caos interno y lo ha transformado en un orden superior, en una fuerza creativa indomable. Es el hombre que se atreve a decir sí a la vida en su totalidad, con sus sufrimientos y sus alegrías, sus tragedias y sus triunfos, sus cimas y sus abismos, porque sabe que en cada experiencia, incluso en la más dolorosa, reside una oportunidad para crecer, para volverse más fuerte, para afirmarse más plenamente. La libertad no es la ausencia de conflictos, sino el dominio sobre ellos. La felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar el dolor en sabiduría y en fuerza. Y la virtud no es la negación de vuestras pasiones, sino su dirección consciente hacia un propósito superior, hacia la creación de vuestro propio sentido, de vuestro propio valor. Dejad de vivir de rodillas, esperando que la vida os ofrezca algo. La vida es vuestra para tomarla, para forjarla, para crearla. Dejad de ser reactivos, meros títeres de las circunstancias. Convertíos en activos, en creadores, en voluntariosos. Asumid la responsabilidad de vuestra propia existencia. Dejad de culpar al mundo, a los demás, a vuestra circunstancia. Murad, allí reside el poder, la fuerza, la materia prima para vuestra propia transformación. No os prometo un camino fácil, os prometo un camino que os exigirá todo lo que tenéis, y más. Un camino de constante lucha, de superación incesante. Pero es el único camino que conduce a una vida que vale la pena ser vivida, a una vida que no tendréis miedo de afirmar. Incluso si se os pidiera vivirla,
infinitas veces más, a vuestra debilidad. Es una elección. Vuestra fuerza, también. ¿Qué elegiréis? ¿Seguiréis arrastrando vuestras cadenas de autoengaño, de culpa, de represión? ¿O tendréis el coraje de mirar vuestro propio abismo, de integrar vuestra sombra, de convertir vuestro veneno en vuestro propio néctar? La decisión es vuestra, y solo vuestra, porque al final del día, la vida no os preguntará cuán buenos fuisteis, sino cuán plenamente vivisteis. Sed valientes, sed vosotros mismos, y forjad vuestro destino, con toda la fuerza bruta y divina que reside en vuestro lado más oscuro. QACC